Sí, ya tenemos sonido. Muy buenas tardes todos. Estamos en la mesa 11 y es mi placer ser moderador de esta mesa. Soy el doctor John Chuchek de la Universidad Estatal de Missouri y nuestros ponentes van a presentar unos temas muy interesantes, cercanos a mi corazón. Y cada una vamos a darle 25 minutos y yo los voy a pasar avisos y cuando es el último 5 minutos. Vamos a empezar con Gloria Elisa Melgarejo García, que nos va a presentar un trabajo muy interesante que ya se ve, sí se ve bien. La lujuria tras los muros del convento. Un acercamiento del delito de solicitación desde la perspectiva inquisitorial novohispana. Y sin perder más de su tiempo, le cede la palabra. Muchísimas gracias. Me gustaría comenzar agradeciendo a la Universidad Nacional Autónoma de México, al Instituto de Investigaciones Jurídicas y a los organizadores de este importante congreso por la oportunidad de presentar esta ponencia. Doy inicio. La lujuria, como uno de los 7 pecados capitales de la doctrina católica, puede ser entendida como un intenso deseo sexual que se contrapone directamente con la virtud de la castidad. Quienes elegían consagrarse como religiosos y religiosas debían hacer una serie de votos en su profesión y precisamente uno de ellos era el de la castidad, pues desde el siglo VII en la península ibérica el que ejercieran de cualquier forma su sexualidad era considerado una seria transgresión moral por el fuero juzgo. Al celibato, Jane Meyer lo ha denominado como, abro cita, la renuncia al matrimonio, a la familia, a todo ejercicio de la genitalidad. Cierro cita. Durante los primeros 400 años de la Iglesia Católica no fue obligatorio para sus ministros, los cuales hasta entonces solo practicaban la continencia durante ciertos periodos de tiempo. Fue hasta el siglo XII que el celibato adquirió carácter obligatorio en el catolicismo. Jorge René González Marmolejo indica que en el Cuarto Concilio de Letrán la confesión fue instituida y que los fieles tenían por obligación confesarse al menos una vez al año. Fue entonces cuando se decidió que era la única manera de congraciarse con Dios. El sacramento de la penitencia fue una de las cuestiones que más les interesó tratar siglos después a los eclesiásticos durante el Concilio de Trento, en donde reafirmaron la necesidad que los pecadores tenían de recuperar la gracia para poder salvar su alma, máxima aspiración de los creyentes. Contradiciendo a Martín Lutero y a Calvino, aseguraron que el propio Jesucristo resucitado había instituido el sacramento de la confesión al decir a sus apóstoles, según el evangelista Juan, las siguientes palabras: así como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos: reciban el Espíritu Santo, a quienes perdonen los pecados les queden perdonados, y a quienes no se les perdonen les quedarán sin perdonar. El hecho de que se diga que Cristo haya soplado sobre los apóstoles no debe pasar de alto, pues de acuerdo con la doctrina católica, Dios solo lo ha hecho 2 veces, al crear al hombre y en ese momento, cuando por su soplo les otorgó a sus apóstoles el poder para restaurar la vida del alma. Los padres tridentinos también concordaron que el sacramento de la confesión implicaba abandonar y detestar los pecados cometidos, hacer la confesión sacramental, obtener la absolución por medio de un sacerdote y hacer penitencia por medio de ayunos, limosnas, rezos y oraciones. Patricia Isaura Santiago señala que también se decidió que el creyente debía considerar la penitencia como un acto de misericordia de Dios. Ahora bien, desde su creación en el medievo, la labor del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición fue combatir los delitos contrarios a la fe y doctrina católica romana. Una de estas faltas fue la solicitación, es decir, cuando el confesor solicitaba favores sexuales durante la confesión. Fray Martín de Torrecilla anota que la solicitación fue materia inquisitorial desde la bula papal de Pío IV de 1561 y luego la de Clemente VIII de 1592, que dio a la Inquisición total jurisdicción sobre los delitos de solicitación en la península y sus dominios. La de Paulo V de 1608 y la de Gregorio XV de 1622, que dictaba que las conversaciones sugerentes, el contacto físico, las insinuaciones directas y el solicitar favores sexuales a la hija espiritual por medio de una tercera persona eran delito de solicitación.
Jorge René González Marmolejo precisa que, abro cita, los teólogos españoles, por su parte, sostenían que si el confesor había hecho gestos de carácter sexual antes de la confesión o después de la absolución, no se le podía imputar al clérigo ninguna falta de respeto al sacramento de la penitencia, y por tanto lo que había sucedido entre el confesor y la hija de confesión no era de competencia del Santo Oficio. Fin de la cita. Y que una gran cantidad de teólogos de la península no creían que una charla sugerente, como elogiar la belleza de una mujer o conseguir su dirección para citarse, fuera asunto competente del Tribunal del Santo Oficio. Los casos de solicitación se agravaban cuando las solicitadas eran las esposas de Cristo, es decir, las mujeres que habían tomado el velo para dedicar su vida a honrar a su divino esposo, las cuales vivían enclaustradas en conventos donde se suponía estaban a salvo de los peligros del siglo. Asunción Labrín menciona que los conventos femeninos fueron vistos como espacios para resguardar de las tentaciones del mundo a las mujeres que profesaban como esposas de Cristo, lo que implicaba preservar su virginidad a modo de la Virgen María a través del voto de castidad, obedecer las reglas del convento, dedicar sus vidas a orar y el ejercicio de virtudes que les harían merecedoras de la gracia de Dios. Se pensaba vivificante el que compartieran el convento con otras mujeres con aspiraciones espirituales similares. Sin embargo, de acuerdo con Francisco José García Pérez, muchas veces las religiosas, por ser un símbolo social de pureza y castidad, fueron muy atractivas para los clérigos que no cumplían con sus labores religiosas como debían. En palabras de Labrín, la solicitud ilícita debía ocurrir después de que la monja o la mujer hiciera la señal de la cruz para dar inicio a su confesión. En cuanto a las monjas, la Inquisición al parecer tomaba en consideración las situaciones comprometedoras que pudiesen ocurrir más allá del acto de la confesión, como también el comportamiento indecoroso y las actividades que atentasen en contra de la castidad, no solo durante la confesión, sino en todo momento. Solange Alberro menciona que en la Nueva España la solicitación fue mayor que en la península y que a pesar de los esfuerzos del Tribunal de la Inquisición, no se logró erradicar el delito de solicitación, sino que más bien se extendió, pues jugaba mucho a favor de los confesores el prestigio que tenían entre la sociedad novohispana. Los religiosos eran vistos por la gente como portadores de una especie de poderes especiales ante Dios que se les habían otorgado en su ordenación sacerdotal. Stephen Halixer ha planteado que el confesionario fue en ocasiones el lugar propicio para dejar salir la sexualidad de personas que habían hecho votos de pobreza y castidad, y que por lo mismo se hicieron muchos intentos para que los sacerdotes confesores de monjas fueran de una conducta intachable. Por ello, el Tercer Concilio Provincial Mexicano estableció que, Ambrosita, a fin de que las monjas se ocupen en el culto del Señor con una conciencia más pura e irreprensible, ordena este sínodo a los prelados o a las personas que en su nombre desempeñen el gobierno de los monasterios de las vírgenes que cometan el cargo de confesores de monjas a sujetos de edad avanzada, prudentes y temerosos de Dios, que cada mes por lo menos las oigan de confesión y les administren la Sagrada Eucaristía en los términos que manda el Sacrosanto Concilio de Trento, el cual previene también que el obispo o los otros superiores, además del confesor ordinario, señalen a las monjas 2 o 3 veces al año, otro extraordinario que debe oírlas de penitencia, imponiendo este sínodo a los prelados la obligación de cumplir este decreto. Fin de la cita. La Iglesia Tridentina consideró a la solicitación como una perversión de suma gravedad, ya que desacralizaba un sacramento. De acuerdo con Labrín, si bien no podemos considerar estas transgresiones como casos frecuentes, sino como excepciones a la regla, es incontestable que señalan puntos de fractura en el sistema de confianza que la Iglesia Católica depositaba en sus religiosos de ambos sexos. Al menos para el Virreinato de la Nueva España hay un puñado de casos en donde las monjas fueron solicitadas por sus padres espirituales. A continuación les hablaré acerca de 2 de ellos, cuya documentación se encuentra resguardada en el Archivo General de la Nación. El primer caso ocurrió en 1590, en el convento de Regina Coeli de la Ciudad de México. Se trata de un proceso contra el clérigo presbítero capellán de ese convento, el licenciado Frutos García, quien por entonces tenía 44 años de edad, por haber solicitado a Sor María de San Juan, de 18 años, a quien se interrogó y descubrió que Rosita, después de haberla confesado y absuelto, sin salir del confesionario, el susodicho le dijo que si fuera posible, que esta testigo se viera con él, si se holgara ésta y le hiciera buen lugar, y ésta le respondió que por darle contento, eso y mucho más hiciera. Y él se rió y no se acuerda que esta vez pasase otra cosa, aunque le decía otras palabras de amor, de que no se acuerda más de que esta testigo conjeturó que se las decía con mal intento. Sí, Rosita. Es oportuno mencionar que los abogados inquisitoriales iniciaban el interrogatorio preguntando a la persona acusada
si sabía por qué se les había llamado y les instaban a que recordaran su mal proceder mediante un examen exhaustivo de conciencia, pues al acusado se le consideraba culpable hasta que no se comprobara su inocencia. En el caso de las monjas, no se les presionaba mucho a declarar sus sentimientos por el respeto que se les tenía por ser esposas de Cristo, el único a quien debían tenerle afecto. Sor María de San Juan admitió que su padre espiritual en otras ocasiones había mencionado las partes deshonrosas de ella, que le había dicho que la cama le parecía pequeña, que no cabían ambos en ella, pero que la quitaría de trabajo porque ella estuviera debajo y él encima, que el lugar sería bueno si le abriese bien las piernas, que se moría por ella, pero que como ella era niña, no entendía. Además, que a través de la abadesa mandaba que se le abrazara y se le diera un beso en la boca, de su parte porque la quería mucho. La monja admitió que había leído unas coplas que el capellán le había escrito, que trataban de algunas razones deshonestas. No queda claro quién debía darle el abrazo y el beso a Sor María de San Juan, seguramente otra de las religiosas, aunque aquí es necesario precisar que de acuerdo con Labrín, no hay ningún registro de relaciones íntimas de carácter erótico entre monjas novohispanas. Sor María de San Juan había tomado como confidentes a otras religiosas del convento, específicamente a Catalina de San Pedro de 19 años y a María de San Miguel de 17 años. Durante el interrogatorio, a estas se les cuestionó si otros confesores habían mostrado actitudes similares con ellas, a lo que respondieron que no. Sin ser llamado, el licenciado Frutos García acudió a declarar por descargo de su conciencia. Esto fue una práctica común, lo que atribuye González Marmolejo a que los solicitantes estaban verdaderamente arrepentidos o porque ya sabían que los habían denunciado o los iban a denunciar. Aseguró que había sido Sor María de San Juan quien había insistido en hablar de esas cosas en lugar de confesarse. Esto es interesante, pues en la época se pensaba que eran los hombres siempre los primeros en hacer insinuaciones eróticas. Empero, luego de revisar los testimonios de las religiosas interrogadas, en los cuales es extraño que no se encuentre el de la priora, el doctor Lobo Guerrero, fiscal de la Inquisición de México, encontró culpable al capellán Frutos García y anotó que Sabrosita, ha dicho, tenido y creído contra lo que nuestra Santa Madre Iglesia, ley evangélica tiene, cree, predica y enseña. Ha sido deshonesto carnal y como hombre que usa y siente mal del sacramento de la penitencia, ha solicitado a sus hijas espirituales en el acto de la confesión, antes y después y próximamente, induciéndolas a pecar con hechos, palabras amorosas y tiernas y provocativas de lujuria, quitándoles el verdadero arrepentimiento y propósito que traían de nunca más volver a ofender a nuestro Señor. Fin de la cita. La condena impuesta a Frutos García fue la suspensión de sus órdenes y la perpetua privación para confesar, que tan inmediatamente ha ejercido y en las mayores y más grandes penas por derecho, leyes e instituciones del santo oficio establecidas, mándolas ejecutar en su persona y bienes para castigo suyo en público, ejemplo y escarmiento de otros. Como respuesta, Frutos García intentó defenderse aludiendo a su genealogía. Patricia Santiago indica que los castigos usuales para solicitantes eran su reputación destruida como guía y ejemplo de los fieles, la prohibición temporal o permanente para confesar y administrar los sacramentos, el no poder participar de las fiestas y ceremonias religiosas, el aislamiento temporal o perpetuo en un convento en donde tampoco podía dirigir la palabra a sus hermanos y no tener voz ni voto en las decisiones de su comunidad. En el caso de las monjas, Labrín señala que sufrían la vergüenza de su comunidad y el ser señaladas. Un segundo caso ocurrió en Antequera, Oaxaca. Apenas iniciado el año de 1777, el obispo José Gregorio Alonso de Ortigosa inició una investigación contra el prior agustino Fray Gregorio Bauzá y contra el superior el fraile Francisco Guardia, después de que el primero acusara ante él al segundo de los más execrables delitos contra monjas de los conventos de la Soledad y la Concepción, quienes habían abierto algo los ojos para conocer su mala dirección. Las religiosas involucradas eran las agustinas María Catarina de Jesús Nazareno, María Mónica de Santa Catalina y María Manuela de la Luz, así como la concepcionista Isabel de Jesús. A ellas se les ordenó declarar el trato, correspondencia, amistad de palabra, por escrito o de otro cualquier modo que hayan tenido con los referidos padres en portería, torno, reja o confesionario. Labrín señala que las devociones o visitas de hombres a las rejas y locutorios de los conventos para charlar con monjas de su elección, que algunas veces los llevó a entablar malas amistades y al cortejo, fue una seria amenaza para los votos de clausura y castidad.
Los votos de virginidad y clausura no garantizaban que no surgieran situaciones de erotismo entre las monjas y sus visitantes o confesores, lo cual ponía en riesgo su reputación y había sido motivo de preocupación desde fines del siglo XIII. En este caso, para los interrogatorios se eligió y se le dieron los permisos necesarios al presbítero y teólogo de cámara del obispo, don Ramón Pérez, pues como confesor en ambos conventos podía llevar a cabo la misión discretamente y sin notario para evitar escándalos y rumores. El interrogatorio comenzó en la reja del locutorio del convento de la Soledad, bajo pena de excomunión mayor, a la madre María Catarina de Jesús Nazareno, quien tenía 33 años. Declaró que el prior fray Gregorio Bauzá, cada vez que iba al convento a confesar, la mandaba a llamar y ella acudía. Aunque entonces le había dicho que ya no la mandaría a llamar más, continuó haciéndolo insistentemente en varias ocasiones, de las que había acudido 2, compelida por la gran turbación y miedo que le afligía. Declaró que varias veces en las que se había confesado con fray Gregorio Bauzá, las conversaciones fueron inútiles, ociosas y se reducían a solo chacotearse y a tratar de lo mucho que la quería y estimaba y repetirla que aunque ella no le correspondiera y le fuera ingrata, él ya no podía dejarla ni apartarse de ella. La Agustina admitió que tales conversaciones en el confesionario duraban alrededor de media hora y proseguían como 30 minutos más en el torno, que había tenido comunicación escrita con el prior y que generalmente no pasaba más de una semana sin que se comunicaran de esta manera. Además, dijo tener una caja de polvos que le había dado el prior. Admitió la monja que en la reja todo eran chanzas y que ahí también almorzaban el prior y el superior en el mismo plato, y que a ella el prior le enviaba bocados partidos y sacados de su boca para que también almorzara. No era la única, pues dijo que el superior hacía lo mismo con la madre Mónica de Santa Catalina. Añadió que en una ocasión, mientras ella se encontraba en la reja con don Antonio Gutiérrez Meneres, el cura de Huautla, informándole de algunos asuntos, llegaron el prior y el superior. Este último se dirigió al confesionario, al igual que la madre Mónica. Entonces el prior le dijo a María Catarina que se alegraba de haberla cogido en adulterio de prensa y que si tuviera un puñal a no haber reja de por medio, se lo enterraría en el pecho y fuera el último día de su vida. Aseguró la declarante que eso era todo lo que había ocurrido entre ella y el prior, y que con el superior nunca se había confesado, pero sí se había reunido con él en el confesionario a lo largo de 5 meses cuando iba a confesar a la madre Mónica de Santa Catalina. Esta y su confesor hablaban, cuenta María Catarina, de puras tonterías y disparates de amor profano y torpe. Una vez, sin embargo, esta Agustina oyó a través de la rejilla del confesionario que fray Francisco Guardia decía delante de la madre Mónica, su hija espiritual, que ella misma, la madre María Catarina de Jesús Nazareno, era una prostituta, que tendría hijos y que parir no era doloroso. En otra ocasión pasaba María Catarina por el coro bajo cuando Mónica de Santa Catalina se encontraba en confesión, y ésta, obedeciendo a su confesor, le abrió la puerta del comulgatorio para que entrara y pudiera ser vista por el superior. Una vez dentro conversaron las tres sobre lo acostumbrado, hasta que María Catarina le dijo que iba a ponerle a Cristo el paño de sangre y la corona, a lo que contestó fray Francisco que fueran todas y que él las observaría desde el confesionario. Así quitaron a la Virgen de su nicho y se colocaron en él las 3 monjas. El padre, después de haberlas mirado de arriba abajo, salió del confesionario para posarse en medio de la gradeta del altar mayor para continuar mirándolas a su pleno gusto hasta que entraron gentes en la iglesia y se retiraron las 3. Recordemos que se creía que quien no tuviera castidad en los ojos no la tenía en su corazón. María Catarina cuenta también esto que le había platicado la madre Mónica. El día en que el prior y el superior encontraron a la declarante con el padre Antonio Meneres, fray Francisco Guardia le dijo a la madre Mónica de Santa Catalina que el prior era un cochino, un puerco y un desvergonzado. Además, Guardia le había enviado a María Mónica versos y coplas que, dada su naturaleza indecente, ésta le había devuelto. No fue extraño que los confesores solicitantes enviaran escritos a sus devotas. La monja profesa María Mónica de Santa Catalina dijo tener 23 años, admitió conocer al prior y al superior hacía 2 años, pero que con el prior nunca se había confesado. Dijo que, aunque generalmente en el confesionario solo se congraciaba con Dios, a veces fray Francisco Guardia entablaba charlas que no eran indecentes ni amorosas, pero sí muy ajenas de aquel sagrado lugar en que gastaba más de 1 hora algunas veces,
y que se reducía a engrandecerse el padre, ponderar lo mucho que tenía y hacía, y las muchas entradas en casas particulares y otras cosas inútiles y ociosas que afligían no poco a la declarante, aunque no advirtió en ellas intento alguno provocativo ni torpe. Había escuchado cómo el confesor le decía a María Catarina tal clase de cosas que prefirió taparse los oídos y no pudo terminar de escuchar la conversación. Admitió haber acompañado a las madres María Catarina de Jesús Nazareno y María Manuela de la Luz al nicho de la Virgen, en el que se colocó María Catarina para que la viera el confesor. Ambos se hicieron algunas señas y cruzaron palabras. Pero tanto María Mónica como María Manuela de la Luz se taparon con el manto de la Virgen para no ser vistas a pesar de la insistencia del sacerdote, porque les dio mucha vergüenza. El recato era una cualidad que se daba por sentada en las religiosas. La madre Mónica, según sus propias declaraciones, se confesó sobre el referido suceso con otro padre, quien la reprendió severamente, pero le dijo que todos los involucrados habían pecado menos ella porque ella había sido insistida. Después ella, exagerando lo dicho por este confesor, le dijo al superior que debía confesarse él, pues habían pecado, y éste la trató de moñera y escrupulosa, y aseguró que era mentira lo que le había dicho este sacerdote y que no habían cometido ningún pecado. Labrín indica que cuando las monjas confesaban a otro confesor el haber sido solicitadas, se les negaba la absolución hasta que denunciara al solicitante. Agrega la declarante que el superior había descrito al prior como un puerco desvergonzado. Es más, el superior, para encelarla, le contó lo mucho que él y la monja concepcionista se querían. Labrín menciona que, como en las leyes civiles, se pensaba que las mujeres eran más proclives a cometer adulterio, por lo que cuando una esposa de Cristo se fijaba en algún hombre, era adúltera, y los hombres que las cortejaban ofendían a Jesús. Los confesores además incurrían en incesto al seducir a sus hijas espirituales, y en estupro o violación por quitarles su inocencia. Se incurría, pues, en pecado mortal. Sor María Mónica de Santa Catarina declaró que el confesor le enviaba a decir a la Madre María Catarina de Jesús Nazareno que es mi chata de mis ojos, que la quiero mucho, mucho, que es todo mi amor y que baje. La religiosa María Manuela de la Luz dijo tener 20 años y admitió que mientras se encontraban en la reja, el prior y el superior charlaban muy libremente con la Madre María Catarina de Jesús Nazareno, en especial Fray Francisco Guardia, quien le decía a la monja que era un demonio y ella a él correspondía en los mismos términos. Aseguró saber que cada vez que iba el prior, bajaba la Madre Catarina, pero no sabía si a confesarse o a otra cosa, pues su confesor era el padre Leandro Jiménez. Aseguró no saber mucho, porque como la tienen por boba y sencillota, no hacen caso de ella y ella se alegra de eso. Don Ramón Pérez interrogó luego al bachiller Leandro Jiménez, quien había sido capellán del convento de la Soledad, y dijo conocer a la Madre María Catarina de Jesús Nazareno y haberla dirigido espiritualmente por 3 años. También dijo conocer al prior del convento de San Agustín de Oaxaca y saber, por haberlo visto y escuchado, que mantenía comunicación con la Madre María Catarina de Jesús Nazareno. El contexto de sus comunicaciones escritas, según Leandro Jiménez, no era realmente inhonesto ni solicitador, aunque sí impropio, no ilícito, y ajeno del estado de uno y otro, pues se percibía por ellos el que significaban lo mucho que se querían. Además, la inhibió toda concurrencia por torno, reja, que era harto frecuente y lastimosa, porque en ella perdía la religiosa el tiempo necesario para la observancia y eran indubitablemente contrarias al retiro que una religiosa debe de tener en su celda. Y aún sobre esto se enfervorizaba demasiado en el confesionario con ella a fin de ver si podía quitarla una distracción tan grande y aún temible. Recordó que la religiosa le había entregado unas coplas y unos versos realmente indecentísimos y deshonestas, tanto que ni aun los léperos de la calle hablaban en términos tan indecentes, que le había dado a María Catarina al superior. Ante tal situación, el obispo decidió suspender las licencias para confesar del prior Fray Gregorio Bauzá, y debido a que el superior Fray Francisco Guardia estaba ausente, no podía, en lo que tocaba a su jurisdicción, más que terminar todo motivo de continuar la causa, que, en cuanto a las monjas, ya se decidiría qué hacer, pero que admitía haber cometido el error de pensar que una de ellas era torpe.
Mandaba que don Ramón Pérez se reuniera con el rector del seminario, don Luis de los Ríos, con el dominico padre lector fray José Rodríguez y con el fraile carmelita Aniceto de San Anastasio, para tratar el asunto juntos y dictaminar si los hechos acaecidos antes, en o después de las confesiones eran delatables al Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Luego de reunidos, estos 4 religiosos se encontraron culpables de solicitación al prior y al superior. El obispo leyó el veredicto y ordenó que se le repitiera formalmente al prior que no le estaba permitido acudir al convento de monjas recoletas de la Soledad y mucho menos confesar esposas de Cristo, que con el objetivo de evitar escándalos podía confesar a seglares. Es interesante el que no se le haya prohibido confesar mujeres, como sí sucedió en otros casos. Que en lo que tocaba al prior se le escribiera al padre provincial para que le revocaran absolutamente las licencias y las remitiera a la Secretaría de Cámara, con la finalidad de que no demorara el proceso inquisitorial, como era común cuando en una misma declaración se denunciaba a 2 o más personas, aunque fuera sobre el mismo crimen. Se encargó a don Ramón Pérez sacar testimonio de lo que resultara contra cada uno y formar expediente separado. El inquisidor fiscal Vallejo y Galante revisó la causa y dictaminó que no había pruebas suficientes para seguirla, lo cual no se cumplió del todo, pues luego se le tomó declaración al fraile carmelita descalzo, fray Aniceto de Anastasio, quien aseguró que lo único que podía decir al respecto era que la madre María Mónica de San Agustín le había dicho que fray Francisco Guardia la había mirado con afición como que estaba embelesado, y que fray Gregorio Bauzá le había platicado que su superior, el fraile Francisco Guardia, se había portado con poca circunspección en el confesionario. Cabe recordar que durante los siglos XVII y XVIII las autoridades religiosas ponían énfasis en la traición que los confesores habían hecho de la confianza depositada en ellos para confesar a las religiosas. Y en la violación de sus votos de castidad. 10 años más tarde, aún se seguía hablando del caso de los agustinos en el Tribunal del Santo Oficio y fray Tomás Ramos Mercado, provincial de la Orden de San Agustín, le informaba al Santo Oficio que el padre Francisco Guardia, luego de dejar su priorato en el convento de Oaxaca, había sido conventual en el de Atlisco, en donde en 1778 había muerto ahogado en un río y pedía a Dios que lo perdonara. Como reflexiones finales, contrario a lo que algunos podrían suponer, la clausura monacal no siempre supuso un lugar completamente seguro y alejado del mundo. Los conventos femeninos no escaparon del escrutinio del Tribunal del Santo Oficio debido en ocasiones a casos de solicitación, como los relatados en esta ponencia. Coincido plenamente con Asunción Labrín en que los casos de solicitación de monjas exitosos fueron raros, solo un par fueron registrados por la Inquisición, y que no se debe de dejar de lado que a veces las monjas llegaron a acusar falsamente a su confesor de solicitante. A raíz del análisis de los documentos, se evidencian las redes sociales y conflictos que algunas monjas tuvieron entre sí, así como la interacción que sostenían con sus confesores, un tipo de relación que en ocasiones podría sobrepasar el deseo de reconciliación con Dios y dar lugar a la lujuria, al acoso y a una sexualidad reprimida tanto en las esposas de Cristo como en los sacerdotes, que les hacía transgredir sus votos de castidad y el celibato en mayor o menor medida, lo que no solo pone en entredicho la autenticidad de su vocación, sino que muestra sus emociones humanas como la tristeza, la vergüenza, los celos, el enojo e incluso la sensualidad de estas mujeres entregadas a Dios podían experimentar tras los muros conventuales, incluso en un espacio tan íntimo como el confesionario, en el que el confesor fungía como intercesor ante Dios para el perdón de sus pecados. Muchas gracias. Muchísimas gracias.